Buenas, estudiantes de octavo grado, familiares que hoy los están acompañando y profesores. Espero que en esta semana hayan podido realizar las actividades que dejamos de tarea. Nos estuvimos retroalimentando con maestros, profesores y su repasadora virtual. Y concluimos que deberíamos estar analizando algunos ejercicios de tarea que ofrecieron alguna dificultad a la hora de hacerlos en casa. También en el día de hoy vamos a estar orientando aquellos objetivos que ustedes deben ser capaces de cumplimentar al final de la semana, así como algunas actividades del libro de texto, cuadros resúmenes, algoritmos de trabajo que les van a facilitar el trabajo en esta semana y que puedan cumplimentar con los objetivos. Por lo que en este encuentro continuamos con la unidad número 4. Energía, su utilización, transmisión y obtención. Vamos a comenzar con analizar una de las actividades que se dejaron de tarea, la del pitcher. Vamos a mirar. En este caso, el pitcher lanza la pelota y lo que debían calcular era la energía cinética con que se lanzaba la pelota por el pitcher. En este caso, debían estimar la masa de la pelota. Podían estarlo buscando en Wikipedia, en Encarta, en el mismo repasador virtual, consultarlo, pero si no podían, no hay problema. Podían estar buscando valores aproximados de una pelota. Y la velocidad, habíamos dicho en el encuentro anterior, que debían buscarlo en la tabla 2.3 de la página 29 para calcular la energía cinética. ¿Qué era lo importante de este problema? Que ustedes leyeran el problema, comprendieran, pudieran sacar los datos, identificar la ecuación que se necesita para calcular esta energía cinética y por último, y muy importante, interpretar ese valor numérico que ustedes están calculando. Por ejemplo, si en este caso nos dio un valor de 112 Joule, ¿qué significa? Pues esa es la energía cinética que posee la pelota después de ser lanzada por el pitcher con una velocidad de 40 metros por segundo. Vamos a pasar al otro ejercicio. La de la nave espacial, muy parecida. En el caso de la masa, bueno, ustedes debían hacer la investigación y si no podían también buscábamos una referencia de alguna masa, por supuesto, suficientemente grande y la velocidad la buscaban en la tabla de velocidades que aparece en el libro de texto. Y a la hora de calcular la energía cinética, recuerden que los datos que ustedes deben seleccionar, en el caso específico este de la velocidad, en la tabla aparece en kilómetros por hora y en kilómetros por segundo. Por lo tanto, hay que convertirlo en metros por segundo. Y después de estar determinando la energía cinética y su significado. ¿Qué significado tiene ese valor que obtuvieron? Que es la energía cinética que posee la nave una vez que alcanza esta velocidad con respecto a la Tierra. Veamos otra actividad, la de la persona que sube 4 pisos. En este caso había que calcular primero la energía potencial gravitatoria. Ustedes pueden en la casa estimar la altura de su casa y decir, bueno, más o menos 3 metros, y digo, bueno, son 4 pisos, serían aproximadamente 12 metros, y bueno, la masa de ustedes mismos. Y bueno, podían calcular perfectamente la energía potencial. Pero ¿cuál era la mayor dificultad? En que debían responder a la pregunta de por qué la energía potencial gravitatoria calculada iba a ser inferior a la energía que se transformó desde la planta baja hasta el cuarto piso para llegar a ese cuarto piso. Y eso recordaba cuando yo visito una escuela de mi municipio, 10 de octubre, Mariana Grajales, que yo subo la escalera. Son 2 pisos realmente, pero tienen un puntal muy alto. Y cuando llego a la cima, que me espera el director casi siempre, llego sudada, me palpita más el corazón, respiro más rápido, estoy sudada. Es decir, que han ocurrido cambios dentro de mi organismo que también
ocurrieron transformaciones, es decir, que toda la energía que se puso en juego para subir la escalera desde la planta baja no se transformó solamente en energía potencial gravitatoria, sino también en aquellas transformaciones que ocurrieron en mi organismo. Vamos a analizar el cuarto ejercicio. Bueno, muy parecido al de en el encuentro anterior, el último que analizamos, pero en este caso los habíamos mandado a que la pelota la lanzaran verticalmente hacia arriba. En este caso les pedimos que alguien los ayudara porque tenían que estar midiendo la altura desde como punto de referencia en el momento que lo lanzaron hasta la altura máxima que alcanzaron en ese momento. Posteriormente, de calcular la energía potencial, conociendo y estimando la masa, ese valor, toda la energía cinética que se puso en juego cuando fue lanzada, no se transformó en energía potencial gravitatoria. Según la ley de transformación y conservación de la energía, estas dos energías son iguales si despreciamos la acción del aire, es decir, toda la energía cinética se transformó en energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, si de la ecuación de energía cinética despejamos el valor de la velocidad y ya ustedes calcularon la energía potencial gravitatoria, ese valor se sustituye en la ecuación y podemos fácilmente calcular la velocidad con que se lanzó la pelota. Bueno, hasta aquí. ¿Qué es lo que hemos estado analizando? Hemos visto, ustedes deben haber sido capaces de, primero, caracterizar el concepto de energía. Todos los cambios que ocurren a nuestro alrededor, identificar que ahí hay cierta cantidad de energía puesta en juego. Identificar también sus formas principales o fundamentales, básicas, cinética, potencial, radiante. De qué factores depende y estuvieron también calculando la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Pero ¿qué vías son las que permiten que ocurran estas transformaciones? En clases estudiaste que existen varias vías, por lo tanto en la clase de hoy el tema será vías mediante las cuales se transforma y se transmite la energía. Trabajo mecánico. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el libro de texto de octavo grado de la página 97 a la página 99. Ahora bien, ¿qué objetivos ustedes deben ser capaces de vencer a lo largo de esta semana? El primer objetivo, identificar las vías mediante las cuales la energía se transmite y se transforma. Deben también estar interpretando la ecuación para el cálculo del trabajo mecánico, así como resolver tareas docentes, teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos relacionados con el trabajo mecánico. Al concluir este encuentro, ustedes deben ser capaces de contestar las siguientes preguntas y si quiero que la apunten. ¿Cuáles son las vías principales en las que la energía se transmite y transforma? ¿Cómo se realizan estas transformaciones? ¿Y qué es el trabajo mecánico y cómo se calcula? Vamos a darle un tiempo pequeño. Con su profesor estudiaron las diferentes vías. En el caso donde cuando se aplica una fuerza, producto de ella, ocurre un desplazamiento. Hay disímiles ejemplos de la vida donde esto ocurre, cuando nos movemos en bicicleta, cuando caminamos. También existen otros cambios cuando nosotros suministramos energía y debido a esto
ocurre un aumento, una elevación de la temperatura, pero también hay cambios de estado, como por ejemplo cuando cocinamos. Existen otras vías donde no se necesita para ello el contacto directo, cuando ponemos a secar la ropa, cuando cogemos sol. Es decir, que podemos estar resumiendo que las tres vías son el trabajo mecánico, el calor y la radiación. Pero nos concentraremos en el trabajo mecánico en la clase de hoy. ¿A qué llamamos trabajo mecánico? Pues bien, imagínense un bloque que yo voy a mover sobre una mesa. Hay una fuerza aplicada y producto de esa fuerza hay un desplazamiento. Quiere decir esto que el trabajo mecánico no es más que el proceso en el cual se producen cambios cuantitativos en las propiedades de los sistemas mediante la aplicación de fuerzas que originan un desplazamiento, y que la ecuación con que podremos estar determinando el trabajo mecánico es que el trabajo mecánico es igual a la multiplicación de la fuerza, que esta debe ser constante, y el valor del desplazamiento. Ahora, a lo largo de la historia del hombre se han utilizado algunos mecanismos, máquinas simples, que han facilitado el trabajo de este. De hecho, se relaciona mucho la energía, por supuesto, con el trabajo mecánico. De estos mecanismos simples que se utilizaron desde en las pirámides, por ejemplo, para facilitar un poco todos esos grandes monumentos que se hicieron en aquella época, se usaron mucho el plano inclinado, la palanca, la polea. Y hoy el hombre ha ido desarrollando todos esos mecanismos y han formado mecanismos más complejos, es decir, a partir de estas máquinas simples han formado mecanismos más complejos, como son, por ejemplo, como se ve en la diapo, una grúa, la tijera, pinzas. Son mecanismos que el hombre ha ido desarrollando y ha permitido que el trabajo del hombre sea mucho más fácil. Es decir, que a través del trabajo mecánico y aplicando cierta cantidad de energía, yo puedo cambiar la dirección de la fuerza y aumentar o disminuir esta fuerza. De ahí la importancia del estudio también de este tema. Pues bien, vamos a analizar ahora un caso específico para que ustedes identifiquen si se realiza trabajo o no y quién realiza este trabajo. En este caso, tenemos a un pesista y vamos a analizar tres momentos. Estos tres momentos es cuando el pesista eleva la pesa desde el piso hasta cierta altura. Vamos a analizar también en el momento en que él se encuentra aguantando la pesa en lo alto y después posteriormente cuando la suelta. En el primer caso, yo elevo la pesa a cierta altura. ¿Hay fuerza aplicada? Producto de esta fuerza hay desplazamiento. Pues entonces podemos decir que en este caso sí hay trabajo mecánico realizado por el pesista sobre la pesa. Pero cuando la tenemos sostenida, como se ve en la imagen, ahí arriba, si el pesista se mantiene quieto porque tiene que cumplir un tiempo reglamentario para que esa marca sea válida, en este caso no hay desplazamiento, por lo tanto no se realiza trabajo. Pero cuando la deja caer, él realiza trabajo sobre la pesa. ¿Quién la realiza? Si un cuerpo se deja caer desde cierta altura, ¿quién es la responsable de que se está realizando ese trabajo mecánico? Bueno, es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, en este caso, el deportista no es el que realiza el trabajo mecánico sobre la pesa, sino es producto de la fuerza de gravedad. Vamos a ver un ejemplo del libro de texto. Vamos a ver la actividad 4.37. Hay varios incisos, pero vamos a analizar solo algunos. En el caso específico de un bloque que se desliza por una superficie después de ser lanzado y al cabo de cierto tiempo se detiene. Ahí hay un desplazamiento y al deslizarse sobre la mesa
hay una fricción, hay una fuerza aplicada. Por lo tanto, en este caso, hay trabajo mecánico. En el específico, en el caso de que el bloque lo lanzamos, pero en una superficie sin fricción y con velocidad constante. En este caso, podemos imaginar lo que lanzamos este bloque en una pista de hielo. El bloque se mueve con velocidad constante. Recordemos, se está deslizando, pero hay fuerza resultante en este caso. En la unidad 2 estudiamos que cuando la velocidad es una constante, la fuerza resultante es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, no hay trabajo mecánico. Y cuando tenemos un bloque encima de una mesa, se está desplazando. La fuerza resultante ahí como no es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, no hay transformación, por lo tanto, no hay trabajo mecánico. ¿Recuerdan el caso de la semana pasada que les ponía que cuando calentábamos agua? Bueno, en este caso hay una fuente de energía que logra que esa agua se caliente, que aumente la temperatura. Pero el cambio en este caso, la vía no es trabajo mecánico. Lo estudiaremos en el próximo encuentro. Pero cuando le damos golpe con un martillo a un metal y este se calienta, ustedes pueden haberlo hecho, por ejemplo, un alambre que lo hayamos movido mucho y cuando lo tocamos se calienta. O pueden hacer la actividad en casa de coger una moneda y con la moneda moverla sobre una superficie con los dedos y en este caso, cuando tocan la moneda van a ver que se calentó. En estos tres casos sí hay trabajo mecánico, es decir, la vía de transformación, de cambio, es producto del trabajo mecánico. Vamos a poner otros ejemplos. La Tierra alrededor del Sol. Ella se mueve alrededor del Sol, hay un desplazamiento, pero los cambios son tan pequeños que en este caso no hay trabajo mecánico. Al igual que el Sol que calienta un metal y eleva su temperatura, tampoco hay trabajo mecánico, es otra vía y esa también las estaremos explicando en el próximo encuentro. Hay un inciso en el libro de texto que habla de una persona que eleva un maletín a cierta altura. Vamos a pensar que el hombre sube el maletín a una altura de 1,2 metros y que la fuerza que realizó el hombre sobre la maleta es de 10 newton. Por lo tanto, calculamos el trabajo mecánico, sustituimos y ese valor 12 Joule, porque es la unidad de medida del trabajo mecánico, al igual que el de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria. ¿Qué significa? Significa que ese es el trabajo que realizó el hombre al elevar la maleta a 1,2 metros de altura. Vamos a ver ahora un ejercicio más complejo. Es el caso de una maceta que se deja caer a cierta altura. Vamos a imaginarnos que la altura es de 25 metros y la masa de la maceta es de 1 kilogramo. Ahí ocurren transformaciones ya estudiadas en clases anteriores. Por ejemplo, en el caso en el punto A, ahí está en su máxima altura, la velocidad ahí es 0 y ahí en ese caso la energía es potencial gravitatoria. Cuando comienza a caer ocurre una transformación. Esta transformación es de energía potencial gravitatoria a energía cinética, un instante antes de tocar el suelo. En este caso específico, toda la energía que se empleó cuando estaba en la energía potencial gravitatoria se transformó en energía cinética un instante antes de tocar el suelo. Si queremos calcular el trabajo y solo contamos con la masa y con la altura, ¿podemos calcularla? Bueno, necesitamos saber cuál es el valor de la fuerza. En este caso, la fuerza que actúa sobre la maceta es la fuerza de gravedad. Por lo que, conociendo lo que ya dieron en la unidad número 2, donde la fuerza de gravedad es igual a la masa de este cuerpo por la intensidad de la gravedad, podemos estar fácilmente calculando la fuerza de gravedad o simplemente sustituir este valor
en la ecuación de trabajo y nos quedaría que el trabajo es igual a la masa por la gravedad por el desplazamiento. Si se fijan, esta ecuación es igual a la energía potencial gravitatoria en el caso de que se encontraba a su máxima altura. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un análisis de una de las vías, que es, en este caso, el trabajo mecánico. Recuerden, en el caso del trabajo mecánico siempre tienen que haber cambios cuantitativos en la transformación. Esta fuerza debe ser una fuerza constante y que provoque un determinado desplazamiento. Vamos a analizar entonces las tareas que vamos a dejar para el próximo encuentro. La tarea 436, por favor, léanla. En esta tarea, la 436 de la página 98, ustedes deben mirar en su entorno y deben estar seleccionando algunos cambios que ocurren en nuestra casa. Es decir, vamos a identificar, vamos a ver cambios que ocurren en nuestro hogar. Y decimos, bueno, en este caso hay trabajo mecánico, ¿quién realiza este trabajo mecánico? Y vamos a ir apuntando todos estos ejemplos. ¿Bien? Ahora bien, en la segunda actividad, en la 437 de la página 98, ya hicimos casi todos los incisos relacionados con esta actividad, pero faltan algunos. Esta actividad la debemos completar. ¿Con qué? Con ya todos los elementos que nosotros hemos estado dando a lo largo de este encuentro. Ahora bien, la pregunta 438. De esos ejemplos que ustedes seleccionaron y apuntaron en su libreta, relacionados con lo que ustedes identificaron, que las vías eran las de trabajo mecánico, bueno, en ese caso vamos a escoger uno solo y vamos a ver cómo a medida que yo aumento la fuerza, aumenta el desplazamiento y por ende aumenta ¿qué cosa? El trabajo mecánico. En la actividad 4.40 es una actividad un poco más compleja. En este caso ustedes deben estar realizando la comparación entre el trabajo y en el caso de trabajo y para calcular la velocidad que fue lanzada un cuerpo en una superficie. Recuerden en la actividad 437 el primer caso que analizamos, es decir, el bloque de madera que fue lanzado con una velocidad determinada. Ustedes deben determinar esa velocidad, pero ¿cómo la van a determinar? Bueno, yo les voy a dar los datos. Escriban ahí que en este caso la fricción, es decir, el bloque se desliza, hay un desplazamiento que vamos a imaginarnos que el desplazamiento es de 1 metro. Bien, ahora, ¿cuál es el valor de la fricción? En este ejercicio le piden que determinen el valor de la fricción con el dinamómetro. No tenemos dinamómetro en casa, por lo tanto yo le voy a dar el valor de esa fuerza de rozamiento, que en este caso va a ser de 4 newton. Esos dos valores le van a ser necesarios para determinar la velocidad con que fue lanzado ese bloque. Quiere decir esto que ustedes tienen todos los datos suficientes para hacer la actividad 4.40. Y por último, la actividad 10, búsquenla al final, en las actividades finales del capítulo. En este caso, la actividad número 10 está relacionada, muy parecida a la que hicimos en el encuentro anteriormente, donde ustedes deben estar haciendo la comparación entre el trabajo, es decir, la ecuación con que se calcula el trabajo mecánico y la energía potencial gravitatoria. Pero en este caso, en vez de dejar caer, como es el caso de la maceta, en este caso lo que vamos a hacer es lanzar una pelota hacia arriba. Pues bien, hasta aquí hemos dado todo el contenido
que debíamos haber tratado, muy importante. Y resumiendo, recuerden, existen tres vías. La primera vía, el trabajo mecánico, y ya hoy le dimos los elementos suficientes para poder calcularlo, poder determinarlo. El calor y la radiación, que va a ser objeto de estudio en el próximo encuentro. Por lo tanto, les recomendamos que lean en el libro, busquen. Recuerden que pueden acceder al repasador virtual. Este repasador virtual es, no deben ustedes pensar que siempre le van a contestar todas las preguntas. Bien, en este caso no es lo que buscan, es respuestas de todos los ejercicios, simplemente algoritmos, preguntar datos para que después ustedes con su familia puedan contestar todas las actividades y que sistematicen el contenido. Por lo que hasta aquí espero que el encuentro le haya servido para orientaciones para resolver todas las actividades y, como siempre, quédese en casa y por favor cuídese, que cuidándote cuidas a tus seres más queridos. Muchas gracias.